topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesía. Para áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana. Ejemplo de topografía. El paraje era severo, de adusta severidad, en el término del horizonte bajo el cielo inflamado por nubes rojas, fundidas por los últimos rayos de sol, se extendía la cañada de las montañas de la sierra como una muralla azulado plomiza, coronada en las cumbres por ingentes pedruscos y vetada más abajo por blancas estrías de nieve. La cisma. Pablo Baroja. La cronografía es una figura retórica que consiste en describir el tiempo en que se encuentra un hecho, objeto, acontecimiento o tipo de costumbres, esto para poder describirlos de una forma temporal para su mejor entendimiento. También consiste en narrar el periodo de los hechos que tiene alguna relación entre sí para poder comprenderlos con más claridad, favoreciendo el poder introducirse a la época y tiempo descritos en el texto. Un ejemplo es una tarde cualquiera como muchas otras de las vacaciones de verano. Los niños juegan en las banquetas y los parques se encuentran llenos de pequeños que ríen y corren entre los matorrales. La lluvia está por caer y las madres comienzan a apurar a sus hijos para regresar a casa. Muchos de ellos se resisten y piden quedarse un poco más, quieren aprovechar hasta el último momento de juego antes de que caiga la lluvia o la noche. La topografía significa descripción de una persona y es derivada de la palabra prosopón, del origen griego, y significa lo ya antes mencionado. La prosopografía fue desde la antigüedad una disciplina auxiliar cuyo objetivo era estudiar las biografías. Esto significa describir la vida pública de una persona. El término prosopografía se emplea actualmente en todas las divisiones cronológicas de la historia y designa el estudio masivo de las biografías. Más que una ciencia auxiliar, se ha convertido en un método histórico en la medida en la que la prosopografía suscrita problemáticas históricas específicas. El uso de la información, específicamente de las bases de datos, ha permitido un desarrollo importante de este método histórico. La etopeya proviene de etos más porcos. Etos es de raíz griega, de la palabra etopeya, significa costumbre, es la base de la palabra ética. La ética son las buenas costumbres. Porcos, raíz griega que significa describir. Etos más porcos es de la palabra usada en Grecia para describir los rasgos éticos morales de los personajes. La etopeya tiene que ser clara, entendible, con características propias del personaje. Consiste en la descripción de rasgos psicológicos o morales de una persona, como son el carácter, cualidades, virtudes, cualidades espirituales o costumbres de uno o varios personajes comunes o célebres. Por ejemplo, la manera de ser, la manera de ver la vida, las costumbres, las diferentes actividades, los sentimientos y actitudes. Ejemplo 1. Esther, mi abuela, era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta a estar ahí contigo, cuando uno la necesitaba. Cuando no, era una mujer moderna y de mente abierta. Sí, era una mujer que sabía escuchar a todo aquel que necesitaba ser escuchado. Entendía tus problemas, dando siempre los mejores consejos. ¿Cómo no extrañar a una mujer así? Trabajadora, noble, paciente, amorosa. Ella era la luz en la oscuridad, la esperanza en medio del desastre, la mujer que con su particular forma de pensar
y ver la vida lleno de alegría y amor, la vida de todos quienes la conocíamos. En este ejemplo podemos escuchar y observar que se describen las cualidades de esta mujer. Se describe tanto la forma de ser y un poco de su forma de pensar. Estos son claros ejemplos de la etopeya. De igual forma, en el siguiente texto también se interpreta en la descripción etopeya mediante el resaltamiento de cualidades. Mi amada, si tuviera que describir la belleza que te rodea, debería estar aquí semanas o incluso meses, pero sí podría decir cuál es manantial de tu hermosura, que sin duda lo que te llevas dentro, aquellos que los inútiles no alcanzan a ver, me refiero a tu modestia, pues nunca harás alarde de tu belleza, también tu simpatía, esa virtud tuya de afectividad espontánea, que hace que los momentos vividos resulten tan agradables a mi recuerdo. Mas lo que realmente me atrae en ti es tu juicio, siempre racional, excediendo el entendimiento de los que te rodeamos. Siempre dices algo con lo que puedes sorprenderme y aumentas mi admiración hacia ti. A veces creo que eres hija de los dioses, pero luego te observo bien y creo que los dioses no hubiesen dejado partir tal encanto. En los tipos de descripción encontramos el retrato. El retrato habla acerca de lo físico y lo moral de una persona. ¿Qué se refiere con físico y moral? A lo físico es, por ejemplo, los rasgos de la cara, la estatura, el pelo, y en lo moral se refiere a la manera de pensar y todos los sentimientos que la persona tiene. El retrato se puede decir que es la unión de la prosopografía y la etopeya. La etopeya habla de lo moral y la prosopografía habla de lo físico. Una persona, por ejemplo, tú la puedes describir de una manera física, que es alto, su pelo es chino, y en lo moral se refiere a sus costumbres, a su manera de pensar y de hacer. Bueno, me tocó sobre el tipo de descripción del carácter, que dice que es una descripción de tipo social o de colectividad. Bueno, la descripción que aparece en internet sobre el carácter es la siguiente. Dice: consiste en la descripción de rasgos psicológicos o morales de una persona, como son el carácter, cualidades, virtudes o costumbres de uno o varios personajes comunes o célebres. Un ejemplo sobre la descripción del carácter es el siguiente. Dice: los mexicanos dejamos todo para mañana cuando nos encontramos ante una situación que nos incomoda, desagrada o nos da flojera. No falta el clásico mañana lo hago o el famoso ahorita. Este es un pequeño ejemplo del carácter. Y el carácter también se utiliza también para describir a una persona. Cuando dices que es muy enojón, que a veces es muy simpático o diferentes cosas, dicen es el carácter, es algo que él tiene, pero ya que tiene de hace mucho. Y eso es todo. El proceso descriptivo. La descripción comprende tres fases interdependientes: la observación de la realidad, la selección y ordenación de los detalles observados y la presentación de los mismos elementos descubiertos. En el punto número 1, la observación de la realidad, percibimos con exactitud el mundo exterior a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato. Son ellos los que nos permiten observar atentamente las cualidades y circunstancias de los objetos que rodean. En el punto número 2, la selección y ordenación de los detalles. Es indispensable que seleccionemos los detalles, los datos que más nos hayan impresionado según nuestro punto de vista y de acuerdo con la sensación o mensaje que queremos transmitir al lector. Y en el punto número 3, la presentación de los datos, nos dice que debemos de tener en cuenta que describir no es inventar, sino constituye el proceso final de hallar la expresión lingüística y el vocabulario más exacto y adecuado para resaltar las propiedades o cualidades de los objetos descritos.